Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que vamos a llevar a cabo desde Cámara Valencia junto con IBACE Internacional en el marco del programa Global CV. Es una iniciativa que trabajamos desde hace ya un tiempo las cámaras de comercio junto con IBACE Internacional. En primer lugar, vamos a trabajar hoy el taller, la sesión, el webinar Global CV, oportunidades de negocio en Reino Unido, un país con un gran interés para nuestras exportaciones y que está viviendo unos años, una época pues con grandes cambios y bueno, pues que es interesante, siempre es importante conocer y estar actualizado en este tema. Antes de dar comienzo al desarrollo del programa y a la presentación de las personas que vamos a participar en el mismo, pues me presento. Yo soy María Montesinos y soy técnico del Departamento Internacional de Cámara Valencia. Me gustaría que todos comprobarais que nos escucháis adecuadamente y que os funciona perfectamente el equipo, el audio y demás. Para ello, os recomendamos que entréis, si no nos escucharais, en las opciones de audio de la plataforma y accedáis a la plataforma a través del audio del equipo. En caso de que no se solucionara el problema de esta forma, tenemos un chat a vuestra disposición que iremos atendiendo y si no, en muchas ocasiones la mejor solución es salir y volver a entrar. Informaros que la presentación que vamos a mostrar os la vamos a enviar por email junto con un informe que hemos realizado, como ya sabéis, como ya conocéis, en todas las jornadas que vamos haciendo desde Cámara. A través de nuestro servicio de unidad de inteligencia vamos facilitando y proporcionando y elaborando informes actualizados sobre el país, en este caso Reino Unido. Un informe que está elaborado o actualizado con fecha de hoy mismo y que nos va a permitir ver en términos generales cuáles son las características del mercado, cosa que va a reforzar lo que posteriormente vamos a profundizar en el webinar, y también datos actualizados sobre las relaciones comerciales de la Comunidad Valenciana con el país mencionado y los sectores de oportunidad o los productos y partidas con más oportunidades en el mercado de Reino Unido. Además, comentaros que todas las preguntas y las dudas que podáis tener a lo largo del desarrollo de la sesión las deberéis de plantear en el chat, en el apartado de chat que tenéis en el panel del GoToWebinar, y al finalizar la presentación del ponente se expondrán y se generará un turno de preguntas, de debate o de puesta en común para que la persona que ahora enseguida os presentaremos pueda dar respuesta y os pueda ayudar. Y aún así, si alguna pregunta es más concreta y demás, os pasaremos también los datos de contacto de Fernando, que enseguida os presentaremos. Además de todo esto, pues quería agradecer vuestra presencia y sin extenderme más voy a ceder la palabra a Amparo Pérez de IBACE Internacional, que ella, es la persona que en este caso va a presentaros a su delegado, al delegado de IBACE en Reino Unido y pues nada, un placer estar con vosotros dos y con todos los demás. Muchas gracias y seguimos en contacto. Amparo, cuando Eh, quieras. sí, hola, buenos días. Bienvenidos a todas las empresas que han dedicado y van a dedicar este tiempo de su mañana para estar al corriente de la situación actual en Reino Unido. Desde IBACE somos muy conscientes que la información es poder y las empresas tienen que contar con esa información actualizada para tomar las decisiones más oportunas en cada momento. IBACE está presente en Reino Unido desde el año 2017. Desde ese año, Fernando García ha sido nuestro delegado, nuestra persona en Londres, y nos ha ido transmitiendo pues, todos esos cambios que ha sufrido el país. El motivo de la jornada pues es, digamos, contar cómo es la situación actual. Ya el Brexit está vigente, hay asuntos que ya están muy claros, pero bueno,
siempre quedan pues algunas dudas o algunas situaciones y digamos este es el objetivo del seminario. Aparte de esas preguntas generales que todos se pueden plantear y que como ha dicho María Montesinos pues pueden ir indicando en el chat, quedamos a su entera disposición para que, bueno, pues una vez finalizada esta jornada, en el caso de empresas que quieran ya tener, pues igual una charla con Fernando para decir, bueno, pues es que este es mi caso y yo creo que independientemente de toda la información que nos va a transmitir Fernando y que va a ser de interés, pues igual queden alguna coletilla que no esté claro, pues evidentemente quedamos a su disposición para que ya a posteriori se ponga en contacto pues con nosotros y ya Fernando pues pueda prestarles pues ese servicio individual a medida con, digamos, pues dependiendo del proyecto y la situación de las empresas. Nada, voy a darle paso, agradecemos su tiempo y aprovecho la ocasión, digamos, bueno, pues para anunciarles que el próximo 28 de junio, en el marco de todas estas jornadas, pues habrá una jornada sobre Chile. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar a Fernando García, el delegado de IBACE en Londres, que nos va digamos, a ofrecer la información de rabiosa actualidad. Gracias, Sí, sí. Fernando, y adelante. Sí, bueno, buenos días a todos. Quería agradecer a Marian de Cámara de Comercio de Valencia, a Amparo Pérez de IBACE Internacional, esta oportunidad para comentarles un poco pues, por qué Reino Unido sigue siendo un país sumamente interesante como destino de las exportaciones de la Comunidad Valenciana. Voy a estructurarla. Perdona, Voy a Fernando, activa tu cámara si no te importa, que la hemos desactivado. Perdón, sí. Disculpa, Perfecto, María. aquí te vemos, nada. Fenomenal, gracias. De nada. Sí, como decía, voy a estructurar la presentación, digamos, primero dando unos datos de información general y económica sobre Reino Unido, luego destacar la importancia de este país como destino de las exportaciones de empresas de la Comunidad Valenciana, luego, pues hablando de la situación actual, cómo ha influido el COVID y el Brexit a la economía británica, y luego, pues, hablando sobre todo de oportunidades en sectores de este mercado para empresas de la Comunidad Valenciana bueno, y dando algunas consideraciones finales. Sí, en este caso me gustaría comenzar destacando que el Reino Unido se compone de 4 países soberanos, es decir, son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La capital es Londres, tiene una población de 67 millones de habitantes, de los cuales 55 millones viven en Inglaterra. Es decir, digamos, la densidad de población mayor está en England. Entonces, es decir, es un dato para tener en cuenta. El 84% de la población vive en ciudades, la principal es Londres con más de 9 millones de habitantes, y hay otras ciudades importantes como Birmingham, Glasgow, Liverpool, Edimburgo, Leeds, Leicester. El idioma es el inglés, tiene otras lenguas también cooficiales como el galés en Gales, el escocés gaélico en Escocia y Irlanda del Norte. El idioma de negocios por excelencia es el inglés. Luego, la divisa es la libra esterlina, que a fecha de hoy el tipo de cambio es una libra igual 1,17 euros. Destacar que el 87% de habitantes tienen conexión y acceso a Internet. Reino Unido cuenta con importantes recursos naturales, entre ellos carbón, gas, petróleo, cuero, zinc, estaño, piedra caliza, sal, arcilla, tiza, yeso, potasio, arena, sílice, pizarra y mucha tierra cultivable. Luego, en cuanto a aspectos económicos, me gustaría destacar que es la 6ª mayor economía del mundo, que es el 2º mercado financiero del mundo, en este caso, es decir, solo superado por Nueva York.
En cuanto a cooperación económica, pues Reino Unido es miembro de las organizaciones mundiales más importantes como el FMI, la Commonwealth, el G5, el G8, el G10, el G20, la OMS, la OCDE. Luego tiene un tamaño del mercado, como decía antes, de 67 millones de potenciales consumidores, con un alto poder adquisitivo. Y luego también destaca, como, es decir, en el puesto octavo de Doing Business, como el país con más facilidad para la creación de empresas. También que es un dato a destacar para aquellas empresas de la Comunidad Valenciana que estén pensando pues, abrir o bien una delegación o una filial de distribución o de producción. En cuanto a otros datos económicos, pues en cuanto a balanza comercial, obviamente es deficitaria porque importa más que exporta. Es un país exportador nato de productos básicos. El comercio exterior en 2020 representó el 64,3% del PIB. Es el sexto importador y décimo importador mundial de mercancías. Y el sexto exportador y el quinto mayor importador de servicios del mundo. ¿Qué importa Reino Unido? Pues principalmente vehículos y equipamientos de transporte, combustible, medicamentos, aparatos eléctricos y de procesamiento digital de datos, materiales orgánicos y alimentos, y luego las exportaciones, la verdad es que son similares en su naturaleza a los productos que importa. ¿Cuáles son los principales socios comerciales de Reino Unido? Pues en este caso son Estados Unidos y Alemania, Países Bajos y Francia dentro de la Unión Europea y China. Y por consiguiente, pues importa de estos países principalmente. Es decir, en este caso, el país número uno desde donde importa Reino Unido es Alemania, luego viene China, Estados Unidos, Países Bajos y Francia. Luego, interesante destacar estos datos macroeconómicos porque, es decir, se puede observar que la economía británica ha sido duramente afectada por la pandemia del coronavirus. En este caso se puede ver que el crecimiento en 2020, que fue el año clave, digamos, del comienzo del outbreak de la pandemia, es decir, cayó casi un 10%. Luego se recuperó en 2021 un 7,5% y se espera que crezca en 2022 alrededor de un 2,5%. En cuanto a la inflación, pues como el resto de países, es decir, en este caso cabe destacar que en 2021 hubo una inflación de un 2,6% y en 2022, por ejemplo, en el mes de abril llegamos al 9,4% de inflación, cifras que no se alcanzaban en 30 años. Y al final, digamos, la media de inflación de este año va a estar en torno al 7%. Luego tiene una prima de riesgo de un 96 puntos y un déficit de la balanza comercial de un 4,6%, porque es un país pues netamente importador. Luego, otros digamos, indicadores de crecimiento, pues destacar que tiene un alto poder adquisitivo, es decir, el PIB per cápita es de casi $53.000, que viene a ser así como 46.000, no, unos 47.500 euros, que tiene una tasa de inflación, como comentaba antes, es decir, en 2022 es del aproximadamente el 7% de media y en 2023 el estimado es que sea del 2%, pero el Banco de Inglaterra y el ministro de Economía ha dicho que seguramente seguirá creciendo. Sí que destacar que la tasa de paro es de solamente el 4,7% y, como indicaba antes, pues tiene una balanza negativa porque importa más que exporta. Vamos a ver, fortalezas que tiene Reino Unido, es decir, porque como bien decía Amparo Pérez en su presentación, pues llevamos desde 2016, que fue el referéndum del Brexit, pues con muchas noticias en torno a qué es lo que va a pasar, primero con el Brexit, luego hemos sido afectados por la pandemia y bueno, y también por la invasión de Rusia en Ucrania en este caso, en este año. Entonces, destacar que Reino Unido tiene una producción de hidrocarburos que cubre las cuartas partes de sus necesidades energéticas.
tiene sectores de vanguardia muy avanzados, en este caso inteligencia artificial, es decir, tecnológico, ciencias de la vida, sobre todo biotecnología, movilidad urbana. Luego también destaca que tiene una red tecnológica muy importante, es decir, en la Comunidad Valenciana tenemos, por ejemplo, Redit, ¿no? La red de institutos tecnológicos, y aquí también hay una red similar que se llama Catapult, que depende de un organismo público que se llama Innovation UK. Luego, los servicios financieros, pues Londres es la segunda capital del mundo en transacciones monetarias, tiene un régimen fiscal competitivo y atractivo. Como decía antes, productos de tecnología avanzada y un sector industrial diversificado. Luego también tiene buenas comunicaciones, es decir, para los canales de distribución y los procesos de importación. Tanto tiene buenas carreteras, tiene buen sistema ferroviario, buena infraestructura portuaria y aeroportuaria. Y luego destacar la creciente demanda y dependencia de la importación. También, como todo país, tiene sus problemas, digamos, o debilidades en este caso. Una de ellas, ¿cuál es? Pues seguimos con el Brexit, que es la incertidumbre, digamos, sobre la futura relación con la Unión Europea. Hoy, por ejemplo, en el Parlamento británico se debate un proyecto de ley por el cual, es decir, el gobierno británico quiere romper de manera unilateral el protocolo de Irlanda del Norte. Es decir, quiere romper, violar un derecho internacional, es decir, un acuerdo firmado con la Unión Europea. Entonces, bueno, habrá que ver qué consecuencias tiene, en mi opinión. Es decir, la Unión Europea impondrá alguna sanción económica al gobierno británico. Es un asunto político que económico, es decir, el primer ministro Boris Johnson se ha visto salpicado últimamente por escándalos como Partygate, es decir, cuando en 2020 y 2021 el resto de población, como en otros países, estamos obligados a estar en casa por reglas de confinamiento, pues él celebró varias fiestas en Lambeth, ¿no? Y entonces en Downing Street, y al final pues su popularidad ha bajado en picado. Luego también hace 2 semanas fue sometido a una moción de confianza por sus propios MPs, es decir, parlamentarios conservadores. Al final la sacó adelante, pero el resultado lo deja en una posición débil porque casi 5 de cada diputado conservador no confía en su primer ministro, con lo cual es un problema. Entonces, digamos, para tapar esta situación de debilidad interna, pues ahora tenemos esta novedad que quieren romper de manera unilateral el protocolo de Irlanda del Norte, pero bueno, veremos cómo afecta en un futuro. Luego también me gustaría destacar pues eso, la alta deuda del gobierno y de los hogares, es decir, es un 120% del ingreso disponible. Luego, la baja productividad de las pymes y falta de capacitación de sus empleados. Luego, hay muchas disparidades regionales, digamos, entre Londres y el sureste rico, en Inglaterra, y el resto de país en términos de infraestructura, transporte y energía. Aquí se está hablando del Leveling Up, que el gobierno, digamos, es un proyecto del gobierno para reducir estas disparidades regionales, pero bueno, de momento no está teniendo el efecto esperado. También cuenta con una población muy envejecida que pone en riesgo, digamos, el sistema del NHS, de la Seguridad Social. Tiene un aporte excesivo del sector servicios al PIB y luego una falta de inversión en infraestructura y un déficit comercial elevado. Luego, me gustaría ahora sí destacar, es decir, el porqué, la importancia del Reino Unido para las exportaciones de las empresas de la Comunidad Valenciana. Es decir, ¿por qué exportar al Reino Unido? Pues porque es el quinto destino, es decir, razones por las que exportar al Reino Unido. Pues es el quinto destino de las exportaciones valencianas, el sexto proveedor. Es un mercado de gran tamaño, aunque es maduro y competitivo, es un importador nato de productos básicos. Como he dicho antes, tiene 67 millones de potenciales consumidores, con un alto poder adquisitivo. Es esa economía mundial de acuerdo a su PIB, gran capacidad de innovación y crecimiento, infraestructuras desarrolladas y, como mencionaba antes también, pues una facilidad para la creación de empresas en Reino Unido. Es decir, luego, también es el principal destino de las inversiones extranjeras en la Comunidad Valenciana en el exterior, según, vamos, los datos de los últimos años.
existe una grandísima percepción de la marca España, es decir, el producto español es muy conocido y valorado por los británicos. Luego, Reino Unido sigue manteniendo una situación estratégica a pesar del Brexit, es decir, tiene una necesidad imperiosa de importación y luego hay que destacar la proximidad geográfica, es decir, el británico es muy pragmático, entonces antes va a importar de países, digamos, que estén cerca suyo que no importar de países vamos, que estén mucho más lejos y más sabiendo los problemas que hay globales con la cadena de suministro y, bueno, es decir, y otros por el estilo. Destacar que el saldo fue positivo para la Comunidad Valenciana en más de 152 millones de euros y la tasa de cobertura fue de un 150%. En 2020 aproximadamente pues exportaron a Reino Unido 1.860 empresas, lo que supone que es la segunda región española más exportadora a este país y con un 16% del total de España. Luego, ¿qué demanda Reino Unido principalmente de la Comunidad Valenciana? Pues aquí he puesto automóviles, pero en verdad ha habido un cambio y en 2021 son frutas. Es digamos, la primera partida exportada desde la Comunidad Valenciana al Reino Unido. Luego, automóviles, productos químicos, combustibles, plásticos, verduras, calzado, que suponen un 80% del valor exportado. Los productos que han tenido un mayor dinamismo han sido maquinaria, plástico, mueble y quizás los que menos dinamismo han tenido han sido combustibles, automóviles, calzado y verduras. Respecto a las importaciones, Reino Unido también destaca como el sexto mayor proveedor de la Comunidad Valenciana, con un 5% del valor total importado. ¿Qué productos importa la Comunidad Valenciana de UK? Pues automóviles, máquinas, combustibles y calzado, que representan un 51% del valor total de los productos adquiridos de este país por empresas de la Comunidad Valenciana en 2020. En cuanto a inversión, destacar que Reino Unido ha sido el principal inversor en la Comunidad Valenciana en los últimos 10 años. En 2019 destacó como el quinto mayor inversor extranjero. Y luego, pues, en cuanto a la inversión de la Comunidad Valenciana, Reino Unido, pues también destaca este país como el principal destino de inversión exterior de la Comunidad Valenciana pues, en el mismo periodo de tiempo, con las inversiones por un valor de casi 5.000 millones de euros, lo que representa un 45% del total invertido desde la Comunidad Valenciana entre 2009 y 2019. Luego, en cuanto a las partidas o productos más exportados a la Comunidad Valenciana, aquí quería incidir, como he dicho antes, que estos datos son de 2020, pero en 2021 solo ha habido un cambio, y es que, digamos, la partida o el producto más exportado han sido las frutas y verduras, y en segundo lugar han sido los automóviles. Entonces, en este caso serían frutas, automóviles, productos cerámicos, combustibles, plásticos, verduras, calzado, maquinaria, muebles, aparatos y materiales eléctricos, cosmética y preparación de alimentación diversa. Luego, vamos a ver, ahora me gustaría hablar de la situación económica, es decir, cómo ha afectado el COVID a Reino Unido. Pues en este caso, me gustaría destacar la lenta recuperación de la economía británica, consecuencia de tres factores principales. Uno, el COVID, luego el Brexit y también de la invasión de Rusia a Ucrania. Luego también Reino Unido tiene la inflación más alta en 20 años. Es decir, en abril de este año se alcanzó el 9%, algo inimaginable. Luego, también el COVID está afectando de manera negativa al crecimiento del PIB y en 2020, en este año se prevé, vamos, que sea de un 4,6%, pero ya ha dicho el Banco de Inglaterra que en 2023 el crecimiento del PIB va a ser un 0%. Entonces, no se sabe si entraremos en recesión o no, pero vamos, las perspectivas no son muy halagüeñas. Luego también, como en otros países del entorno, pues el consumidor británico se está viendo afectado por los altos costes de la electricidad y carburante. Y luego, como decía antes también, pues el COVID ha provocado una posible incertidumbre política porque por culpa de las fiestas de Boris Johnson durante la pandemia, pues se celebró una moción de confianza, el primer ministro ha perdido muchísimo apoyo, aquí se comenta
vamos, tanto en programas políticos como analistas, que ningún primer ministro que ha sido sometido a una moción de confianza ha sobrevivido más de 6 meses o un año en la historia de política de Reino Unido. Entonces veremos a ver hasta cuándo Boris Johnson sigue siendo primer ministro. Es decir, obviamente sería sustituido por otro ministro conservador. Pero vamos, yo creo que entre 6 meses y un año podría haber cambio de primer ministro. Luego, en cuanto al Brexit, bueno, el referéndum, como ustedes saben, tuvo lugar en junio de 2016, pero después de varios años de negociaciones, por fin el 1 de enero de 2021, es decir, Reino Unido finalmente salió de la Unión Europea, ahora tiene la consideración de tercer país. Por consiguiente, las exportaciones dejan de tener consideración de intracomunitarias. Vamos a ver, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta ahora en Reino Unido? Pues la transición del sistema aduanero CHIF al CDS, la importancia del marcado UKCA o UKNI, que va a sustituir al marcado CE, pero que no va a entrar en vigor hasta diciembre de 2023. Es decir, digamos, luego controles sanitarios y fitosanitarios. Por ejemplo, tanto el marcado UKCA y los otros sanitarios y fitosanitarios, es decir, digamos, es un ejemplo de lo que está pasando actualmente con el gobierno británico. Es decir, en principio, por orgullo británico, ellos querían Brexit, y ahora, sin embargo, están estableciendo prórrogas, es decir, tanto al marcado UKCA como a los controles sanitarios y fitosanitarios hasta diciembre de 2023. Con lo cual, ¿qué se pretende con ello? Pues digamos que no haya tantos controles en aduana, que las mercancías lleguen a tiempo, es decir, no haya retrasos en la entrega de mercancías, y digamos que está habiendo una cierta flexibilización por parte del gobierno británico, en este caso de Jacob Rees-Mogg, que es el ministro para el Brexit, inesperada. También en cuanto a productos ecológicos, contratos Incoterms y el C88, luego va a haber una tasa para el plástico, y luego, sobre todo, recomiendo a todas las empresas participantes los dos links que indico abajo, que son guías de acceso al mercado británico, es decir, elaboradas por Rafael Ortega, que es el consejero comercial de la Ofcomes aquí en Reino Unido, que la verdad es que son unas guías de gran utilidad para todas las empresas de la Comunidad Valenciana y españolas, en la cual viene detallado, vamos, por sector, todo lo necesario para, es decir, y además actualizaciones, porque digamos el Reino Unido, como he dicho hace un momento, va actualizando, digamos, su relación con la Unión Europea respecto al Brexit. Como he dicho antes, ahora mismo se han flexibilizado y prorrogado, es decir, no van a haber controles sanitarios ni fitosanitarios en frontera. Y el mercado UKCA, de momento, se permite el mercado CE, es decir, para productos que provengan de la Unión Europea. Luego, también, por ejemplo, Reino Unido, cuando firmó el Brexit, es decir, ellos, como buenos ingleses que son, o sea, muy orgullosos, es decir, enseguida dieron prioridad a otros acuerdos de libre comercio, ¿no?, con terceros países. Pero a fecha de hoy, es decir, en 2022, ¿cuál es la realidad? Es decir, no hay ningún acuerdo firmado de libre comercio entre Reino Unido y Estados Unidos. Es decir, están en cuarta ronda de negociación. Ellos pensaban que vamos, 6 meses después del Brexit iban a firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y de momento siguen en la cuarta ronda de negociación. Es decir, el Reino Unido y Australia, el 16 de junio pasado, de 2021, firmaron un acuerdo de mínimos, pero tampoco es lo que ellos esperaban. Es decir, luego lo mismo con Nueva Zelanda, es decir, las negociaciones siguen en curso. Entonces, digamos, los únicos acuerdos que ha firmado ha sido con países andinos, Israel y Marruecos, es decir, que entraron en vigor el 1 de enero de 2021. Y, por ejemplo, en los acuerdos de libre comercio entre Reino Unido, Chile y Sudáfrica, pues continúan con las condiciones de lo que ya se había pactado con la Unión Europea. Es decir, que en ese sentido a Reino Unido no le está saliendo para nada bien el Brexit. Es decir,
Los acuerdos de libre comercio con terceros países que pensaban cerrar enseguida no han cerrado prácticamente ninguno de los prioritarios y luego, pues como decía antes, nadie esperaba la pandemia, la invasión rusa en Ucrania y bueno, como está afectando a la economía de una manera espectacular, pues claro, al final tienen que ser más flexibles con respecto a las barreras no arancelarias impuestas por consecuencia del Brexit y bueno, por desgracia, sí que debo decir que no veo vuelta atrás al Brexit, en el sentido que aunque hubiese cambio de gobierno, seguiría, es decir, nadie se atreve a revocarlo. ¿Por qué? Porque fue mediante referéndum popular, es decir, el resultado, como ustedes saben, fue ajustadísimo, un 51% votó a favor y un 49% votó en contra. Pero digamos aquí, como nadie se atreve a contravenir a la soberanía popular. Pero sí que me atrevo a decir que si en un futuro hubiese cambio de gobierno, es decir, aun llamando Brexit, se firmarían nuevos acuerdos con la Unión Europea, nuevos tratados, es decir, que al final parezca que Reino Unido, es decir, no ha salido de la Unión Europea. Como decía antes, es decir, hace un momento, destacar, para mí el mayor logro hasta ahora en cuanto al Brexit, es decir, las medidas, que es que no van a haber controles sanitarios ni fitosanitarios que iban a entrar en vigor el próximo 1 de julio hasta diciembre de 2023. Es decir, no van a haber controles fitosanitarios y no se van a realizar en los puertos de control fronterizo. No será necesario presentar declaraciones sumarias de importación para la mercancía procedente de la Unión Europea. Es decir, la mercancía no necesita venir acompañada de un certificado sanitario o fitosanitario, ni será sometida a controles físicos o de identidad adicionales. Y luego también se van a eliminar las prohibiciones y restricciones para la importación de carnes refrigeradas procedentes de la Unión Europea. Entonces, digamos, son aspectos positivos que se están viendo ahora, en el curso de este año de 2022. Luego, vamos a ver, como decía antes, desde el 1 de 2021, es decir, fecha en la que entró en vigor el Brexit, es decir, todos los exportadores ya deben haber realizado los siguientes trámites, es decir, disponer de un número EORI que se puede conseguir a través de la agencia tributaria en España, conocer el código de producto arancelario para realizar la declaración de aduana y abonar los impuestos aplicables, darse de alta la aplicación de certificación de la exportación y en el caso de animales y productos animales es el CEXGAN y creo que lo explicaré. Vamos, si alguna empresa tiene alguna duda en el juego de preguntas siempre le puedo contestar enviándole un mail y digitales en el CEXGAN. Luego, también consecuencias del Brexit, pues bueno, sí que hay controles en frontera, el registro de IVA se paga en destino, las reglas de origen, es decir, priman. Luego, pues digamos que hay restricciones en frontera por la falta de documentación, es decir, y luego obviamente esto implica un coste para las empresas de la Comunidad Valenciana que quieren exponer a Reino Unido, es decir, y cabe destacar la falta de preparación, experiencia y personal cualificado, es decir, británico en las aduanas inglesas, es decir, es un total caos. Luego, en cuanto a sectores de oportunidad, para decir empresas de la Comunidad Valenciana en Reino Unido. Pues he mencionado 4, pero al final indicaré otros de interés también, pero destacaría agroalimentario y vino, automoción, azulejos y también bienes de consumo. Es decir, en cuanto al sector agroalimentario y vino, en este caso, es decir, en cuanto a fruta y verdura, me gustaría comentar la situación actual que se vive en Reino Unido, que es problemas con la cadena de suministro. Hay un colapso en la red de transporte europeo. Hay una cosa positiva, es que hay una gran dependencia de las importaciones españolas. Luego, los ciudadanos de Reino Unido apuestan por la calidad de los productos hortofrutícolas de la Comunidad Valenciana. La ventaja competitiva de la proximidad, es decir, para los productores de la Comunidad Valenciana, y luego también una escasez de trabajadores inmigrantes que amenaza con interrumpir la producción aquí en Reino Unido. Todo es culpa, digamos, del Brexit, que al final
ha aplicado un sistema de visas, ¿no? De visados por puntos, con el cual, es decir, solamente si eres un trabajador cualificado y cumples una serie de requisitos, puedes trabajar aquí, vamos, como si fueses un inglés, pero si no, te conceden un visado de 90 días a 6 meses, con lo cual, digamos, ha perdido un poco de atractivo este país para, pues a lo mejor para trabajadores inmigrantes no tan cualificados. Luego, ¿qué oportunidades hay en Reino Unido para este sector? Pues principalmente en cítricos, limones y naranjas, sandías y melones, cerezas. Aquí se come muchísima fruta tropical como mango, y en cuanto a verduras, pues destacar el brócoli y la coliflor. Luego, también frutas y verduras ecológicas, es decir, el británico le da muchísima importancia es decir, a todos los frutas y verduras ecológicas, es decir, libres de alérgenos también. Aquí se aprobó una ley que se llama la Ley Natasha, porque hace pues, 3 años, creo, falleció una ciudadana británica en un vuelo de Londres a Nueva York, en un avión, simplemente porque le dieron un snack que contenía, es decir, no, al revés, compró aquí en Pret a Manger, en Londres, un sándwich que contenía, me parece que era, no sé si era frutos secos, y ella era alérgica, y consecuencia de una reacción alérgica brutal, y dentro de un avión, pues la pobre chica falleció. Entonces, también destacar que por culpa de la pandemia, el británico le da mucha importancia a la salud, es decir, entonces ahora se llevan mucho las dietas vegetarianas y veganas en este país. También hay oportunidades para las vitaminas y suplementos, para productos congelados como en este caso pescado, también para productos alternativos a la carne. Es decir, durante la pandemia, mencionar que 1 de cada 5 británicos han afirmado haber reducido su consumo cárnico, o lo que es equivalente, pues casi 2 millones de hogares británicos han usado productos sin carne. Luego también hay oportunidades para los productos procesados, y en este caso hay un interés creciente por alimentos de quinta gama, sobre todo dirigidos al canal Horeca, y hostelería. También, por supuesto, destacar el incremento del comercio online, es decir, el cual, pues, es decir, las ventas en dicho canal han aumentado, sobre todo durante la pandemia, en un 80% en algunos meses, sobre todo entre los años 2020 y 2021. Luego, Reino Unido es el cuarto destino de las exportaciones de productos hortofrutícolas de la Comunidad Valenciana, por detrás de Alemania, Francia e Italia. Como decía antes, ahora mismo es la primera partida de exportación en Reino Unido. Principalmente se exportan cítricos, conservas vegetales, caqui, y melocotón y zumos. Luego también vino, y luego, pues, en cuanto a verduras, hortalizas y conservas vegetales y almendra. En cuanto al sector vino, pues es un sector que sí que se ha visto en comparativa muy afectado, digamos, por la pandemia. Es decir, la pandemia o el lockdown que ha supuesto el cierre aquí en Reino Unido de toda el canal Horeca, es decir, pubs, restauración, hospitality. Es decir, todas estas empresas han sufrido unas pérdidas enormes, ¿no? Es decir, en el canal on-trade. Sin embargo, han habido unas ganancias exponenciales en el canal off-trade, como son supermercados, los off-license, y por supuesto en el comercio online. Luego también se ha visto un incremento de venta directa al cliente final por tiendas especializadas, es decir, durante la pandemia, es decir, las vinotecas o tiendas especializadas en vino han estado abiertas, con lo cual, es decir, se han visto beneficiadas de una gran afluencia de consumidor británico. Y luego también cabe destacar que el muy buen posicionamiento del vino español en un mercado tan maduro y competitivo como el británico, en todos los sectores económicos, pero sobre todo en el vino, ya que se encuentran vinos procedentes de todos los países del mundo. Luego también va a ayudar, digamos, la proximidad geográfica, como antes indicaba. Ha habido una caída en la venta de vinos de otros continentes. Ahora, por ejemplo, pues los grandes importadores como Majestic o Honey and Barrow hacen entrega gratuita, algo impensable hace unos años, pero claro, como se han visto tan afectados por la pandemia y el confinamiento, no les ha quedado otro remedio.
Y también se lleva mucho pues las tarjetas de fidelización y descuentos, sobre todo en tiendas especializadas. ¿Qué oportunidad hay ahora para el vino español en UK? Pues el target deberían ser pues, distribuidores del canal online y sobre todo off-license, los corner shops. En cuanto a los canales de distribución, pues minoristas, los principales supermercados, pues ha habido, es decir, durante la pandemia ha provocado lo que se llama el shop local o locally, es decir, que la gente al no poder desplazarse pues haya comprado más en supermercados, digamos, express, ¿no? de barrios. En cuanto a los mayoristas, pues que son distribuidores e importadores al canal Oreca, pues las oportunidades están sobre todo eso, en colegios o instituciones colectivas, en los off-license, en el food service, también en el canal online. Y luego, pues, características de este sector, pues es la concentración de la capacidad de compra, o sea, lo que es el category management o plataformas online. También hay que destacar el incremento del control de la trazabilidad y nuevos productos, en este caso ecológicos, o sea, es decir, vino ecológico, vegano, etcétera. Y luego, nada, como decía, la tendencia de la pandemia ha sido el shop local. En cuanto a los bienes de consumo, me gustaría destacar, en este caso, pues la moda, es decir, ha habido un aumento de ventas en el canal online. En este caso, es decir, el consumidor británico busca una experiencia de compra, es decir, experiencia retail. Hay nuevas tendencias como el comercio ético, ligados a la salud y al medio ambiente. En cuanto al sector hábitat, pues nuevos productos son de interés como pads, paneles multiusos y particiones versátiles. En cuanto a materiales, pues que sean de fácil limpieza y resistentes a productos químicos. En cuanto a muebles, pues modulares, reconfigurables y adaptables al teletrabajo. Y sobre todo aprovechando el canal online para llegar al prescriptor. En este caso, por ejemplo, sí que me gustaría destacar que me ha sorprendido este año, es decir, me ha sorprendido para bien, que, por ejemplo, dentro de Hábitat, en cuanto a equipamiento de baño, es decir, las exportaciones españolas han incrementado un 36,3%, alcanzando a mayo, vamos, hasta abril de 2022, los 7.000 millones de ventas de euros. En cuanto por productos, pues el mueble de baño, me gustaría destacar que, es decir, que las exportaciones de mueble de baño se han incrementado casi un 28% a Reino Unido. En lo que son bañeras, duchas, fregaderos y lavabos y platos sintéticos, las exportaciones han incrementado en lo que va de año casi un 28%. Y lo que más, y vamos, y la mejor noticia es que en cuanto a mezcladores y reguladores, pueden observar en la diapositiva, es decir, el incremento ha sido del 200,13% a Reino Unido, en comparación con otros países también prioritarios en cuanto a exportación de estos productos. En cuanto a azulejo, sigue siendo un mercado importantísimo para las empresas azulejeras del clúster en Castellón, es decir, es el tercer cliente mundial de las exportaciones de la Comunidad Valenciana. Pese al Brexit y la crisis energética, el sector cerámico avanza a buen ritmo en Reino Unido, sobre todo por el sector construcción. En lo que va hasta marzo de 2022, el crecimiento ha sido de un 25% en valor y un 6% en volumen. Entonces, es decir, estas cifras demuestran cómo Reino Unido es el mercado donde más crece el azulejo español en cuanto a valor y volumen. Y luego, en cuanto a oportunidades, sobre todo, el distribuidor británico da mucha importancia hoy en día a la sostenibilidad e innovación de producto. Luego, en sectores de bienes industriales y tecnología, me gustaría simplemente, ya para ir avanzando un poco más, tendencias y oportunidades, pues reorganización de la cadena de valor, es decir, como decía antes, la lejanía geográfica se ve como un hándicap, como una debilidad. Es decir, el británico es pragmático y busca tendencia a cadenas más cortas y cercanas. De ahí que destacaba siempre la proximidad de la Comunidad Valenciana con respecto a Reino Unido. Digitalización. Pues el liderazgo o sea, UK es un líder en el ecosistema tecnológico. En el canal online es el tercer mercado mundial. Y hay un auge en el entretenimiento, la educación online y en streaming. También da mucha importancia a la movilidad, es decir, transporte sostenible, vehículos eléctricos, conectados y autónomos.
Es decir, el objetivo es que en 2050 haya cero emisiones, o sea, el 100% de los vehículos nuevos tengan cero emisiones. Y también destaca ahora la pujanza del 5G y del Internet of Things. Y luego un sector muy potente, es decir, es la inteligencia artificial, es decir, que se aplica aquí en Reino Unido a sectores como sanidad, automoción, finanzas, comercio, energía, industria, y cuenta con una gran financiación y apoyo gubernamental, con lo cual todas aquellas empresas de la Comunidad Valenciana dedicadas a este sector aquí pueden encontrar un mercado muy, muy interesante y además poder recibir ayudas. Luego, un sector que era clave, pero hasta 2021, que era el primer destino, o sea, el primer producto exportado, que era la automoción o el automóvil. Es decir, voy a dar unos datos rápidos de la industria del motor en 2022 en Reino Unido. Es decir, es una parte vital de la economía británica, con una facturación de 60 millones de euros. Emplea casi 1 millón de personas entre directa, o sea, directa e indirectamente. Representa el 11% de las exportaciones totales de bienes del Reino Unido y invierte 2.900 millones de libras esterlinas cada año en I+D automotriz. Luego, más de 30 fabricantes en Reino Unido fabrican más de 70 modelos de vehículos con el apoyo de 2.500 proveedores de componentes y algunos de los ingenieros más capacitados del mundo. Luego, en este caso, en 2021 se fabricaron más de casi 900.000 automóviles, de los cuales 73.000 fueron vehículos comerciales y se fabricaron también 1,6 millones de motores. Destacar que la Unión Europea sigue siendo el mayor mercado de exportaciones del Reino Unido, pese al Brexit, es decir, copando el 55% de las exportaciones. Aquí, digamos, es un gráfico en el cual se puede ver en un momento pues la importancia del sector automoción en UK. Es decir, tiene 8 fabricantes de autobuses, 9 centros de diseños, 2.500 proveedores, como he dicho antes. Tiene 5 empresas que fabrican vehículos comerciales y de transporte, 10 empresas que fabrican motores y 20 centros solamente o sea, dedicados a investigación y desarrollo en el sector automoción. Luego, para resumir esto, simplemente, obviamente, la pandemia ha supuesto un blow, ¿no? Un golpe espectacular para la producción de automóviles británicos, de ahí digamos, el descenso de exportaciones de la Comunidad Valenciana a este país, de este sector. Es decir, los malos resultados se pueden atribuirse pues, a la pandemia, digamos, a la escasez de semiconductores a nivel global, la falta de chips, es decir, la interrupción de la cadena de suministro a nivel global. Y en este caso también, pues claro, la invasión de Rusia a Ucrania pues ha hecho que ciertos componentes como cables de aluminio, níquel o paladio, pues ahora mismo sean imposibles de obtener. A pesar de ello, es decir, destacar que las oportunidades en ese sector se centran en lo que es coches eléctricos, es decir, las fábricas británicas en 2021 se han dedicado, es decir, han batido un récord en la producción de vehículos eléctricos de batería, híbridos enchufables, híbridos eléctricos, y sobre todo porque, digamos, aquí la sostenibilidad prima y el gobierno tiene como objetivo que en el año 2050 todos los coches nuevos sean de emisión cero. Luego, una cosa curiosa también aquí en UK es que, por ejemplo, se lleva muchísimo lo que es el servicio de click and collect, es decir, que es todo online, es decir, o sea, ya han tenido un incremento desde la pandemia, es decir, hay empresas como Cinch, Cazoo, Autotrader, Heycar. ¿Qué significa? Que yo desde casa entro en Cinch y digo, vale, me quiero comprar este modelo de coche y al final tú lo eliges, ellos te garantizan que ha pasado, vamos, una revisión por 300 mecánicos y al final te lo entregan en una furgoneta en tu casa. Es decir, en vez de comprar moda online, pues estás comprando un coche. Y como he mencionado antes, oportunidades, pues la producción de vehículos eléctricos principalmente. Luego, nada, esto hago mención todavía a los coches eléctricos, pero bueno, no creo que sea de relevancia mencionar. En cuanto a otros sectores de interés, pues infraestructuras, es decir,
como he dicho antes, el Reino Unido tiene una gran infraestructura terrestre ferroviaria, pero necesita de gran inversión para actualizarla. Ahora mismo se está construyendo el HS2, que es el High Speed 2, es decir, el tren de alta velocidad. Luego, el sector tecnológico, aquí es un hub tecnológico espectacular. Tenemos Tech City UK, Innovate UK. Aquí, esta misma semana se celebra la London Technology Week con 200 eventos para empresas de todos los sectores, es decir, EduTech, FinTech, todo tipo de startups. Y también es un sector clave para energías renovables, en la cual el gobierno británico invierte una grandísima cantidad de dinero. Luego, para ir terminando, recomendaciones prácticas. Simplemente conocer las diferencias culturales, es decir, el inglés es muy pragmático aquí, es decir, y tiene ciertas limitaciones sociales, con lo cual es mejor mantener conversaciones cortas. Las negociaciones tienen que ser sin prisa, con paciencia. Luego, una cosa muy importante, es decir, la empresa de la Comunidad Valenciana que quiera vender aquí a Reino Unido tiene, es decir, que tener una página web en perfecto inglés, es decir, tener una buena imagen. En cuanto a packaging también, diseño gráfico y sobre todo, insisto, tener una gran página web en inglés y también, obviamente, el catálogo. Es decir, porque eso sí es un valor añadido y digamos, eso da confianza al importador británico. Y me gustaría destacar que la empresa de la Comunidad Valenciana no lo vea como un gasto, sino que lo vea como una inversión en valor añadido. A lo mejor es un valor diferencial que va a hacer que un distribuidor elija esta empresa en vez de la competencia. Y luego, nada, mencionar que la oficina de IBACE a su disposición pues ofrece también, como antes ha mencionado Amparo Pérez, pues unos servicios dirigidos a empresas de la Comunidad Valenciana como confección de listados, búsqueda de canal de distribución, búsqueda de canal e-commerce marketplaces, viaje de prospección, asistencia a ferias, estudios estratégicos o asistencia personalizada en destino, es decir, que es, digamos, organización de agendas comerciales aquí para tener reuniones B2B con importadores británicos. Y bueno, disculpen quizás por un poco de retraso en el tiempo y nada, encantado de haber podido participar en este webinar y a su disposición. Un saludo. Muy bien, Fernando. Gracias por tu intervención. La verdad es que muy interesante, muy detallada, muy completa. Bueno, pues se abre ahora el turno de preguntas. No sé si alguno de vosotros tenéis alguna duda o alguna inquietud con respecto a vuestro sector. La podemos trasladar ahora a Fernando. Si no hubiera dudas, pues no hay problema, y si surgieran posteriormente, el contacto de Fernando lo vais a tener. Ya os he comentado que vais a recibir un email con la información, con la grabación en directo y tal. Y sí que también antes de salir de aquí es necesario que cumplimentéis la encuesta de satisfacción para que veamos el interés que ha generado en vosotros la jornada, o si tenéis interés en alguna otra cosa. ¿Vale? No sé si queréis que le traslade alguna pregunta a Fernando, que aunque haya apagado su cámara, Fernando sigue con nosotros. No, estoy aquí a disposición de las empresas de participantes y como bien decías, Marian, si al final ellos quieren contactarme directamente con algún asunto particular o es decir, encantado de poderles ayudar, o si tienen alguna pregunta que les pueda resolver ahora, también a su disposición. Bueno, pues por el momento no hay ninguna pregunta. No sé si alguien está esperando hacer alguna pregunta. Amparo, también si quieres conectarte para despedir o bueno, pues... Sí, nada, yo pues nada, agradecer a Fernando porque la verdad que ha preparado a conciencia la presentación, nos ha hablado de la situación actual y yo creo que siempre lo que pedimos que se concrete sobre las en los distintos sectores porque bueno, pues hay asistentes de todos los sectores, yo creo que ha estado completo, pero sobre todo, pues bueno, emplazamos a las empresas participantes y a otras que puedan quedarse a posteriori, que bueno, que estamos a su disposición y que cualquier, digamos, duda o proyecto concreto que quieran contrastar con nuestra delegación de Reino Unido, pues mira, Amparo, sí que hay una serie de preguntas, ¿vale? Mira, Sol Xavier dice,
¿Qué se sabe del mercado del cannabis en UK y, por supuesto, del legal? No sé si hay alguna especificación o... Sí, Sol, vamos a ver, sí, es un tema que ahora está, digamos, también de actualidad aquí en UK, sobre todo destinado al cannabis medicinal, ¿no? Es decir, entonces lo que pasa es que, es decir, tendría que hacer, no soy experto todavía en la materia, pero si tienes alguna pregunta más concreta, encantado de poderte ayudar o contestar. Tienes mi email al final de la presentación y sí que es cierto que aquí se está teniendo en consideración en cuanto a lo que es la aplicación medicinal del cannabis, es decir, entonces, y si al final esto se aprobase, pues sería un mercado impresionante, es decir, como decía antes, son 67 millones de potenciales consumidores, es decir, 20 millones más que España. Entonces, es decir, es lo que puedo decir Eso, hasta ahora. lo que comenta es, ¿estaría en el de farmacia o en el agroalimentario? Yo creo que depende del uso, pero en principio en el de farmacia, claro que es donde se distribuye. Sí, correcto, efectivamente. Es decir, en principio estarían en farmacia. Otra cosa es que luego descubran que para el sector agroalimentario también tiene propiedades. Es decir, aquí en Reino Unido, digamos, después de Alemania, el primer consumidor de productos ecológicos. Entonces, todo lo que dé un valor añadido, entre comillas, o a lo mejor digas, oye, mira, el cannabis aplicado al producto es bueno para la salud. Es decir, yo creo que efectivamente también se aplicaría aquí al sector agro porque como decía antes, el británico le da muchísima importancia hoy en día a las dietas veganas, es decir, a mucho vegetariano, a la salud. Y yo creo que sobre todo, bueno, siempre ha sido así, pero sobre todo más a raíz de la pandemia, que como en todos los países hemos estado obligados a estar en casa, a hacer poco ejercicio y al final yo creo que sí, que podría ser un mercado interesante, la verdad, tanto para lo que es la rama farmacéutica como el sector agro. Muy bien, pues Sol. nada, de momento no hay ninguna otra pregunta, así que, bueno, pues dado que el webinar tiene una duración aproximada de 1 hora, que nos ceñimos al tiempo y bueno, pues agradecer nuevamente a todos vuestra participación, principalmente a Fernando. Amparo, también gracias por estar y por poder hacer posible este webinar. Me están preguntando por los contactos, os pasaremos en el email, tanto el de Fernando, el de Amparo como el mío, con toda la información que se ha compartido, ¿vale? Ahora parece que se está animando un poco el chat, pero bueno, lo que haré será pasarle todas las preguntas a Fernando y Fernando las irá tratando y podréis mantener una entrevista con él y así es una forma de concretar un poquito más, ¿vale? Sí, Venga, pues pues sí, nada, muchas gracias. sí, Mariam, me parece muy buena idea. Es decir, si el chat se anima ahora, pues me trasladas las preguntas y yo estaré encantado de poder responder a las empresas. Y nada, y por mi parte, agradecer la asistencia a las empresas participantes, agradecerte a ti también por la gran labor y a Amparo Pérez también de IVAC Internacional. Y nada, y animar a las empresas españolas a que, bueno, en este caso de la Comunidad Valenciana, sigan exportando a este mercado tan interesante como es Reino Unido. Muy bien. Pues nada, un Venga, placer y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto, un venga, saludo a todos. Adiós, adiós, hasta chao. Chao. Adiós.